tardes, feliz miércoles y bienvenidos a esta edición de Zoom de Noticias. Un gusto saludarlos. ¿Cómo andás, Santi? ¿Cómo estás, Jimmy? Un gusto saludarlos a todos. Ya comenzamos a recorrer el mundo. Vamos a viajar hasta Chile para hablar de una planta termosolar que se está inaugurando y va a ser referencia en Latinoamérica. Está ubicada a 200 kilómetros al este de la ciudad costera de Antofagasta, en medio del desierto de Atacama. Esto es en el norte de Chile y está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El presidente de Chile, Piñera, afirmó que este es un nuevo paso en el compromiso de Chile de renovar su matriz energética para el 2050 y conseguir para ese entonces la carbono neutralidad asumida en el Acuerdo de París sobre el clima, lo que supone ser un país con cero emisiones netas de dióxido de carbono. Chile centra sus esfuerzos en descarbonizar la matriz energética, reemplazando el carbón por energías limpias. También quieren electrificar el transporte público y mejorar la eficiencia energética y a su vez intentando proteger e incrementar los bosques. En un ratito en Zoom de Noticias te contamos más características sobre esta planta solar. Hacemos una breve pausa, pero quédense allí. Ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias. Ahora sí es momento de comenzar a recorrer el mundo para hablar de la escalada, el surf y el karate, que van a formar parte de las nuevas disciplinas del Mundial de las Olimpiadas de Tokio. Les vamos a mostrar ahora cómo entrena el equipo sudafricano de escalada olímpica. Es momento de hablar de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en México, que realizó anuncios importantes. Desde México nos informa Celia Mendoza. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cerró su visita a México y estos 2 días de viaje por Centroamérica con una conferencia de prensa en la que dejó claro que ella viajaría a la frontera entre México y los Estados Unidos y que lo había hecho en el pasado. Algo significativo durante esta jornada fueron los anuncios que hizo en torno a los acuerdos estratégicos, no solamente con Guatemala, pero también con México, indicando que seguirían profundizando las relaciones económicas, así como de seguridad, y buscando una solución a los problemas fundamentales de la migración para países como El Salvador, Honduras y Guatemala, confirmando que 130 millones de dólares en los próximos 3 años serán invertidos en las comunidades del sur de México para reducir la migración y en especial para empoderar a aquellas personas que no tienen recursos. Parte de la agenda que ella viene promoviendo, no solamente en los Estados Unidos, pero ahora con estas visitas, y que espera alcanzar a las mujeres emprendedoras, así como a aquellos negociantes. También dijo que su administración, la del presidente Joe Biden, y ella va a respaldar fuertemente a las uniones, y es por ello que se reunió aquí en México con algunos de estos líderes. Regresa a Washington esta noche, pero indica que fue un viaje positivo y exitoso. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde México para la Alianza Informativa Latinoamericana. Seguimos adelante con otros temas para hablar de una linda historia. Se trata de una excavadora que salvó de caerse en una zanja un elefante. Esto sucedió en la India, como muestra un video que se hizo viral, y vamos a ver qué pasó luego de haber sido rescatado.
Parecía contento, le chocaba la Sí, cabeza. divino. Muy linda historia. Bueno, ahora nos vamos a las Islas Canarias, porque aquí está por empezar el frío, pero en otras partes del mundo arranca en verano y en esta zona están empezando los primeros calores, Santi. Y vamos a hablar de un fenómeno que se da, se trata de calima, la suspensión de arena que llega del Sahara y puede llegar inclusive a Latinoamérica. Canarias se enfrenta a su primera ola de calor a pocos días de que comience el verano. Ese calor se nota de manera especial aquí en la isla de Gran Canaria, única isla de todo el archipiélago que se encuentra ahora mismo en alerta por riesgo de incendio forestal. Estas temperaturas altas se notarán en todo el archipiélago, oscilarán entre los 30 y 35 grados y durarán hasta el viernes. Pero este calor no viene solo, viene también acompañado de calima, ese polvo en suspensión que proviene del Sáhara y que cubre ya gran parte de los cielos de la provincia oriental. Este polvo en suspensión se irá desplazando por todo el Atlántico hasta llegar a Latinoamérica. Eso sí, aún está por ver con la intensidad con la que llegará al continente. Elena Díez, desde Televisión Canaria para Zoom Noticias. Le agradecemos a Elena Díaz y ahora es momento de seguir hablando de estos videos virales de animales, mascotas. Vamos a ver a un perro que no le gusta que le corten las uñas y hace algo muy particular para evitar que esto pase. Un actorazo, ¿eh? Fantástico, se hizo el desmayado, pero le cortaron las uñas igual. Todos los premios se lleva. Bueno, nos vamos hasta Polonia ahora porque el fin de semana pasado sucedió un hecho insólito en este país. Fue en un encuentro de la 4ª división de fútbol de Polonia. Un paracaidista tuvo que aterrizar de emergencia en la cancha cuando estaban en pleno partido. Los jugadores quedaron desconcertados mirando a este hombre mientras el árbitro detuvo el partido y se acercó para mostrarle la tarjeta amarilla. Después de unos minutos, el personal de seguridad del recinto ayudó al paracaidista a salir del lugar. Ahí veíamos las imágenes y de este hecho insólito, Santi, de Polonia, nos vamos hasta China. Allí, en una región, se generó una producción récord de energías renovables. Esta producción fue más del doble que Estados Unidos y Europa. Datos de la Comisión mostraron que en los primeros 4 meses de este año, la tasa de utilización de su capacidad generadora de energía eólica y solar llegó al 93,2% y al 98,8%, lo que supone un aumento interanual de un 4,5% y un 4% respectivamente. La generación de energía eólica y solar se incrementó significativamente hasta los 22.430 millones de kilovatios por hora de electricidad durante este periodo. La tasa de utilización de la capacidad generadora de nuevas energías en la región ha tenido un crecimiento sostenido durante 5 años consecutivos para llegar al 91% en 2020, recuperándose de una bajada récord de un 63% en 2016. Para finales de abril, la capacidad instalada en Xinjiang de generación de energía eólica y solar llegó a los 23,5 millones de kilovatios y 12,6 millones de kilovatios respectivamente, representando el 34,3% de la capacidad instalada total de energía de la región, según los datos más recientes. Con abundante dotación natural en el interior, Xinjiang transmitió 27.000 millones de kilovatios por hora de electricidad generada por nuevas energías a otras 20 provincias, regiones y municipalidades de China en 2020, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 23,32 millones de toneladas. Presten mucha atención a lo que vamos a ver. Viajamos hasta Reino Unido. Vean estas imágenes. Estas
4 torres de refrigeración son en una antigua central de carbón de Rugby que quedaron destruidas por una explosión controlada el pasado 6 de junio. Está previsto que este espacio que ocupaba esa central, que funcionó entre el 1970 y el 2016, se convierta en una zona de uso mixto en la que haya edificios de empresas, viviendas, una escuela y un parque. La central eléctrica de carbón proporcionó electricidad a millones de hogares en esta zona y fue uno de los últimos vínculos de la región del centro de Inglaterra con su herencia minera de carbón. Allí vemos el momento de la explosión. Impresionante, ¿eh? Seguimos adelante con otros temas. Es momento de viajar hasta México. Los chiquitos también volvieron a las clases allí. Sí, se trata de más de 1,5 millones de niños que lo hicieron luego de 15 meses de ausencia. Las escuelas retomaron clases presenciales en México. Desde el lunes, estudiantes de 13 de los 32 estados del país son parte de un regreso gradual y voluntario tras casi 15 meses de aprendizaje virtual debido a la pandemia de COVID-19. Con medidas sanitarias como uso de gel y toma de temperatura, los planteles reabrieron sus puertas. Los menores solo podrán asistir 2 días a la semana en jornadas de 4 horas. 2 días más serán de clases en línea y los viernes se dará ayuda extra a alumnos que lo requieran. Los estados que pueden volver a las aulas ya fueron declarados en color verde según el llamado semáforo de riesgo epidemiológico. Concluido este primer día de clases, la Secretaría de Educación Federal, SEP, informó en un comunicado que regresaron a clases presenciales 1.600.000 estudiantes de 24.406 escuelas de nivel básico hasta superior. Pese a que el país completa 21 semanas con los indicadores de la pandemia a la baja tras el avance de la vacunación, en los centros educativos se mantendrá un estricto protocolo sanitario que prevé la clausura inmediata apenas se detecte un caso positivo. En México, 25% de la población ha sido vacunada contra el coronavirus, incluido 88% del personal educativo. Y seguimos aquí en Zoom compartiendo información y es momento de hacerles una pregunta a los amantes del chocolate. ¿Les gusta el chocolate amargo? A mí sí, por lo menos. ¿A vos sí? Vamos a conocer el camino del chocolate. La humanidad lo anhela desde hace siglos. Los propios mayas en América Central bebían chocolate caliente 400 años antes de Cristo. La región es cálida y húmeda como en América del Sur, en África Occidental y el sudeste asiático. Ideal para las plantas de cacao. Los frutos del cacaotero o árbol del cacao se cosechan a mano 2 veces al año. Cuando están maduros se recolectan y abren con un palo o un machete para extraer entre 20 y 40 granos. Todavía envueltos en su pulpa, los granos son cubiertos y fermentados un tiempo más o menos largo, dependiendo de la variedad, un paso esencial en la aparición del sabor. A continuación viene el secado entre 1 y 2 semanas. Los granos se ponen al sol hasta que se reduce de 60 a 7,5% su humedad. Una vez envasados y almacenados, son transportados a una fábrica donde se limpian y tuestan. Para ello, los granos se aplastan y trituran hasta obtener una pasta de cacao líquido que se solidifica al enfriar. He aquí el ingrediente básico de chocolate. Del grano de cacao a la barra de chocolate, atrapada por una mano golosa en un estante de una tienda, lo más difícil ya pasó. Solo queda degustar. Muy bien, ahora vamos a hablar del origen de un misterioso asteroide que divide a la comunidad científica. Para algunos se trata de algo enviado por alienígenas y para otros es polvo de estrella. Viajamos hasta Bruselas, en Bélgica, para hablar del levantamiento de algunas restricciones contra el COVID-19, por ejemplo, el uso del tapabocas. Estas medidas se exceptúan calles comerciales que son muy concurridas y otros puntos con aglomeraciones.
La vacunación avanza y los números están cayendo. Por lo tanto, a partir del 9 de junio ya no será obligatorio usar tapabocas al aire libre, a excepción de las concurridas calles comerciales. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, anunciaba el alcalde de Bruselas, capital de Bélgica, el final del uso del tapabocas al aire libre. Con este paso, prosigue una paulatina desescalada que comenzó en mayo con la apertura de las terrazas. Por el momento, esta nueva medida no regirá en el resto del país. El optimismo traído por las vacunas a Europa no esconde que el continente haya sido uno de los más castigados por el virus, especialmente en la primera ola. Bruselas está vacunando a la población nacida a partir del 1985 y abrió la lista de espera a los nacidos hasta el 1990. En Bélgica, el 54,8% de los adultos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 27,1% está inmunizada. Y ahora nos vamos de vuelta a Chile, Santi, porque el presidente de este país, Sebastián Piñera, inauguró la primera planta termosolar de América Latina. Esto permitirá ahorrar unas 600.000 toneladas de dióxido de carbono anual. Esto equivale, por ejemplo, a la emisión de 300.000 autos en un año. Chile inauguró la primera planta termosolar de América Latina, Cerro Dominador, en pleno desierto de Atacama, el más árido y con mayor radiación solar del mundo. Un proyecto orientado a conseguir la neutralidad en carbono comprometida para el año 2050. La construcción comenzó en el año 2014, en un área circular de más de 700 hectáreas. 10.600 heliostatos, se trata de espejos, rodean una torre de 250 metros de altura, en cuya cúspide se reflejan los rayos del sol. Allí se ubica un receptor que contiene sales fundidas que se calientan a más de 560 grados Celsius para generar vapor de agua, que mueve una turbina que tiene una potencia de 110 megavatios de electricidad limpia. Esta infraestructura se combina con una planta fotovoltaica y ambas suman un total de 210 megavatios de energía renovable. Una de las características más distintivas de este proyecto solar térmico es que las sales fundidas pueden almacenar energía por hasta 17 horas y media, lo que permite que el sistema pueda seguir operando incluso sin la luz solar directa. ¿Y a quién no le gusta tomar un buen café en la mañana? Esto vuelve a suceder en Francia. Sí, a partir de la desescalada de las medidas en este país, a partir de hoy los cafés y restaurantes pueden recibir al público en el interior de sus locales. Los franceses recuperaron este miércoles pequeños placeres que habían olvidado por la pandemia de COVID-19, como tomar algo en el interior de un café o hacer deporte en un gimnasio, gracias a las flexibilizaciones de las restricciones contra la pandemia. 3 semanas después de la reapertura de las terrazas, de los cafés, los cines y los museos, la segunda etapa de desescalada empezó el miércoles, con un toque de queda que pasó de las 21 a las 23. Además, los cafés y restaurantes podrán volver a recibir gente en su interior con un aforo máximo del 50% de la capacidad, lo que permitirá reabrir un buen número de pequeños establecimientos que no tienen terrazas o de tamaño insuficiente para ser rentables. Esta nueva etapa de desconfinamiento durará 3 semanas y habrá que esperar hasta el 30 de junio para que termine el toque de queda, el límite del aforo en bares, restaurantes y espacios culturales y las limitaciones en las reuniones al aire libre. Según advirtió el presidente francés Macron, esto seguirá así solo si la situación sanitaria sigue mejorando y pidió a todos los franceses que sigan siendo prudentes y se vacunen masivamente. Y ahora vamos a hablar de rupturas matrimoniales, específicamente en España y en las Canarias. En lo que llevamos del año, este país encabeza la lista de nulidades, separaciones y divorcios de toda España. Atención a este dato, entre enero y marzo de este año se han comenzado trámites 1.300 divorcios. Durante el primer trimestre de 2021, Canarias ha registrado la mayor tasa de rupturas matrimoniales. Desde luego ha habido un gran incremento en la interposición de demanda, precisamente para regularizar muchas situaciones de separaciones de hecho. 658 casos en la provincia de Las Palmas y 722 en Santa Cruz de Tenerife suman un total de 1.338 procesos de ruptura, la mayoría personas menores de 30 años. La mayoría de los clientes son gente muy joven, incluso menores de 30 años, que pretenden regularizar las relaciones paterno-filiales de esos niños. También han aumentado los procesos de modificación de medidas debido al empeoramiento económico de las familias a raíz de la pandemia. El cambio de las circunstancias económicas de muchos de los progenitores obliga a ellos a acudir a los tribunales cuando no hay un mutuo acuerdo, pues para pedir principalmente reducción de las pensiones que por alimentos para los hijos se habían establecido. Canarias lidera así el ranking de separaciones de toda España, con una media de 6 rupturas por cada 100.000 habitantes, un 11% más que en 2020.
Y para despedirnos de Zoom de Noticias, vamos a hablar de los Juegos de Tokio. Los periodistas que participen y vengan del extranjero tendrán que ser localizados por GPS. Sí, les vamos a mostrar algunos de los controles que tendrán para que se respeten las reglas. Hasta aquí llegamos con esta edición de Zoom de Noticias. Nos reencontramos mañana a las 18:30 por la pantalla del 4. Vivo para vos. Control estricto para los periodistas extranjeros en los Juegos de Tokio. El comité organizador advirtió el martes que los reporteros que no respeten las reglas sanitarias por la pandemia de coronavirus se arriesgan a perder su acreditación. Para asegurarnos de que las personas no vayan a lugares a los que no están autorizadas, utilizaremos el GPS para gestionar estrictamente su comportamiento. Los casi 6.000 representantes de los medios procedentes del extranjero que cubran el evento deben proporcionar una lista detallada de los sitios donde trabajarán durante sus 2 primeras semanas en Tokio. Además deberán hospedarse en alguno de los 150 hoteles seleccionados por la organización en lugar de optar por alojamientos privados. Los deportistas olímpicos también estarán muy limitados y deberán someterse a pruebas diarias para verificar que no se han contagiado. Las autoridades esperan vacunar por su parte a los 70.000 voluntarios participantes. La organización de los Juegos prohibió en marzo la entrada de público del exterior en la cita olímpica, entre el 23 de julio y el 8 de agosto. En los próximos días la organización debe decidir si acepta espectadores japoneses y en qué proporción. Una encuesta publicada el lunes por un diario de la capital mostró que ahora la mitad del público japonés apoya la celebración de los Juegos este verano boreal. En mayo, una consulta del mismo periódico había mostrado que un 59% estaba en contra de los Juegos y solo el 39% apoyaba su realización.